la palabra emoción viene de una palabra en latín que significa movere, que se traduce como mover hacia o mover desde. Toda emoción que tú no la asumes y quizá hasta la expresas hablándola, se consume y se congela en el cuerpo, produciendo una enfermedad. La emoción quiere decirnos algo sobre nosotros mismos que no estamos escuchando o poniendo la atención. Todos los estudios dicen que incluso la mente puede cambiar hasta tus cromosomas, tu ADN. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. De vuelta y esbelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zapacón. Con mucho más brete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender, de eso se trata. Para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca. Bueno, ¿y cómo está mi gente? Yo espero que mi gente esté bien, bien y mejor. Por mala que esté la cosa, hay que decir que uno está bien y mejor. Porque acuérdese que cada vez que usted habla, usted afirma algo. Y su mente trata de complacerlo, ¿ok? Con lo que usted afirma. Hoy tenemos una persona muy especial a quien yo quiero mucho, la conozco hace mucho. Es una psicóloga fabulosa. Y cuando estábamos hablando de qué íbamos a hablar, ella me habló de un tema maravilloso que Marcel le puso las emociones. Vamos a ver, tenemos aquí a Katia Flores, desde República Dominicana, terapeuta familiar. ¿Y qué más has hecho, Katia? Bienvenida. Bueno, encantada, Nancy, de estar hoy contigo. La verdad que un placer, después de, como tú dices, muchos años de conocernos, pues encantada de estar hoy aquí. Y sí, como tú dices, pues seguimos en la psicología, en la terapia familiar, terapia de pareja. Soy directora clínica del Centro Terapéutico KFA. Y bueno, pues estamos, neurocoach también, pues estamos trabajando continuamente con el individuo, las parejas, la familia, todos. Tratando o sea que, de ayudar. Así mismo, tratando de hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena, ¿verdad? Claro. Y sobre todo ahora, en estos tiempos que se requiere más que nunca. Más que nunca. Tú lo sabes. Sí, sí, de verdad. Por eso es que ya le pedí desde antes que tú comenzaras que tuvieran muy en cuenta que te pusieran cómo comunicarse contigo o con tu centro, porque hay muchos latinos en Estados Unidos y hay muchos latinos por el mundo y dominicanos que nos escriben, que nos llaman, que nos ven. A veces a las 10 de la noche está una gente desde Francia escribiéndonos. Desde Australia, que hay muchísimos dominicanos, nos escriben. Y mucha gente con problemas buscando orientación. Entonces ya si usted quiere una terapia, pero de verdad, usted lo que tiene es que escribirle a Katia y ahí va a ver cómo la consigue, ahí tiene todos los datos. Claro que bueno, pues vamos a entrarle a las emociones, Katia. Bueno, pero tema... antes de eso, ¿qué es lo que es neurocoach? Bueno, eso es una especialidad dentro del coaching, pero enfocado en todo lo que tiene que ver con el cerebro humano. Y el PNL, que es la programación neurolingüística, de cómo con la palabra, ¿verdad? Programamos nuestro cerebro. Claro, y viceversa. O sea, cómo nuestros pensamientos también afectan lo que decimos. Entonces tenemos que ser muy selectivos e impecables con nuestras palabras para poder estimular de una manera positiva nuestro cerebro. Entonces el neurocoach pues trabaja mucho con las personas con sus creencias limitantes para transformarlas en creencias potenciadoras, trabajando con su manera de pensar y haciendo plan de acción para establecerse metas y trabajar por esas metas y ver los resultados deseados. Entonces a la psicología, pues actualizándonos, pues nos hemos integrado y el equipo del centro tenemos tanto psicólogos como neurocoach para trabajar de la mano, no solamente los temas internos, relacionales, familiares, de pareja, con los niños, adolescentes, en fin, los adultos, sino que también las personas pueden tener su coaching para las metas que quieren lograr en la vida, organizarse, ver qué los sabotea y poder entonces trazar un plan de acción para lograr dichas metas. Qué bien.
Lo de programación neurolingüística yo sí sé, porque yo tengo un máster que hice en Puerto Rico, en PNL. No lo he practicado mucho, pero es muy potente. Eso en una sesión puede cambiar una situación. Así es, Realmente. así es. Eso lo trabajamos en el centro también y damos charlas, conferencias para empresas también. O sea, tenemos un equipo que trabaja junto conmigo, bueno, trabajando a nivel, como te dije, de la familia, pero también en todos los aspectos de la familia, acompañándola en sus diferentes etapas, pero también asesoramos a las empresas y para su equipo de desarrollo humano y todo eso, pues trabajamos en esa línea también. Qué bueno. Tanta falta que hace aquí que se trabaje con los empleados. Al menos en la Florida eso es duro y el servicio es muy malo. Y yo que vengo de allá, que yo crié a mi hija enseñando servicio al cliente y solución de conflictos y comunicación efectiva. Yo trabajé mucho cuando Codeter existía y con muchas empresas. Y la verdad es que aquí se siente la falta de eso, al menos entre los latinos. Es bien deficiente. Y los mismos gringos, muy deficiente el servicio. O sea que en eso el país se ha ido deteriorando y no mejorando. Bueno, pero eso vamos es importante, a seguirlo trabajando. Sí, hay que seguirlo trabajando. Así que mira, lo interesante de este tema de las emociones es que todos tenemos emociones. Claro. Y hoy vamos a descubrir cómo autogestionar nuestras propias emociones. Entonces, la emoción, para que la gente nos entienda, es una reacción inconsciente, automática, a una, vamos a decir, a una situación o estímulo que puede ser externo o interno. O sea, externo de algo que pasa, que nos impacta. Bueno, cuando recibimos la noticia de la pandemia, de lo que estaba pasando en el mundo, eso causó muchas emociones que todavía la gente está tratando de organizar. Entonces, y eso fue un estímulo externo. Un estímulo interno es cuando empezamos a algo que sentimos, a darle fuerza a ese sentimiento o pensamiento, como hablamos ahorita, y entonces provoca una emoción específica. Ahora, la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es una respuesta inmediata, transitoria, y que busca realmente movernos a una acción para resolver alguna situación que ahorita la vamos a explicar. Y de hecho, la palabra emoción viene de una palabra en latín que significa movere, que se traduce como mover hacia o mover desde, y viene también de una palabra en inglés que es in motion, en movimiento. Entonces, el objetivo de las emociones, hay dos objetivos. Es movernos. O sea, la primera es, Nancy, darnos una información sobre nosotros mismos. La emoción quiere decirnos algo sobre nosotros mismos que no estamos escuchando o poniéndole atención. Y la segunda, que hagamos algo al respecto. O sea, que no solo nos ayuda la emoción a darnos cuenta de que algo no está pasando, sino que también nos lleva a, o deberíamos nosotros tratar de hacer algo al respecto con esa emoción. Claro, de hecho ese es el objetivo, movernos de un lugar a otro. Que su sexualidad está floja, ay no, usted no puede permitir eso. Compre ahora mismo Up Chaca Chaca. No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo. ¿Tú sabías, Nancy, que de hecho la palabra éxito viene de exit, de salir? O sea, es salir de una condición a otra mejor. Entonces, la emoción nos ayuda. Por eso es que cuando se habla de motivar, que también viene de motivar, que también tiene que ver con hacer mover, o sea, está relacionada con la palabra emoción, significa usar esas emociones para llevarnos hacia los logros deseados o para sacarnos de la zona de confort o del lugar donde estamos estancados, para poder entonces tener el éxito, o sea, salir de una condición a otra mejor. Ahora, el sentimiento, Nancy, es la suma de la emoción con el pensamiento. O sea, la emoción generalmente es inconsciente, pero cuando la hacemos consciente, a medida que se va haciendo más consciente, se va transformando en un sentimiento.
y entonces se prolonga más porque ya el sentimiento se fija a través de la conciencia. Ahora, la emoción es la respuesta inmediata, el sentimiento es una respuesta, y la emoción, perdón, es inconsciente, el sentimiento es una respuesta a esa emoción ya pensada, entonces ya reflexionada, ya haciéndola consciente. Es como cuando... Pon tu ejemplo. No, como cuando tú tienes, por ejemplo, cuando los jóvenes se enamoran, que al principio no se dan cuenta, porque todavía es una emoción muy nueva, o sea, muy nueva para ellos. Entonces, esa emoción, pues, implica un sentimiento que ellos todavía no dominan. Cuando ellos se dan cuenta de esa emoción, entonces se transforma en sentimiento. Entonces, esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Y muchas veces tú estás enamorado y tienes tanto miedo a enamorarte que dices que no, que yo no estoy enamorada. Entra como en una negación de la emoción. Así es. Entonces, yo no estoy enamorada. No, él me cae bien, pero no. Porque sienten la emoción, exacto, y se impactan cuando llega, ¿verdad? La persona con la que se sienten atraídas y sienten esas, sobre todo en la juventud, ¿verdad? Esas hormonas revolteadas. Revolteadas, ¿verdad? Entonces, pero todavía no han hecho conciencia de que tienen un sentimiento hacia esa persona. Entonces, cuando se van haciendo conscientes de los afectos, entonces ya esa emoción se convierte en un sentimiento. O sea, que en el sentimiento interviene, en pocas palabras, además de la reacción fisiológica que contiene la emoción, un componente cognitivo y subjetivo que genera lo afectivo. Esa es la diferencia entre esa emoción y ese sentimiento. Ahora, es muy importante entender por qué tenemos que aprender a escuchar y hacerle caso a nuestras emociones. O sea, en el sentido de que la emoción nos da una energía que nos mueve a través de nuestro cuerpo. Y si estancamos esa energía, entonces somatizamos. Claro. Yo te decía cuando hablábamos un poquito de esto antes de estar aquí hoy, que mi profesor de terapia de vidas pasadas, que después le cambió el nombre porque la verdad que él fue el creador, pero la desmitificaron y la convirtieron en un disparate. Y él le cambió el nombre, no me acuerdo ahora cuál nombre le puso. Pero era un hombre brillante, era un inglés, bueno, como Savage. Tenía, sí, nuestro querido Savage. Ido a destiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que él decía que toda emoción que tú no la asumes y quizá hasta la expresas hablándola, se consume y se congela en el cuerpo, produciendo una enfermedad. Así mismo es, Nancy. O sea, de hecho, las somatizaciones son emociones, como tú dices, estancadas, no resueltas. Que a diferencia, que hay que aclarar la diferencia entre hipocondríaco, ¿verdad? Y somatizar. O sea, una persona hipocondríaca es la que imagina una enfermedad y se la cree. Sí. Pero cuando una persona somatiza, se enferma de verdad por razones emocionales no resueltas. Claro. Incluso hay cánceres que tienen que ver con esos resentimientos, esos dolores emocionales no resueltos. Sí, el cáncer tiene mucho que ver con rabia tragada. Exactamente, y dolor emocional. Todo lo que siento, el dolor, la rabia, y ahí viene el así cáncer. Es. Porque es que ya sabemos que el cuerpo y la mente son uno. Eso de creer que la mente es así, el cuerpo es así, y si esto es biológico y si no es biológico, todos los estudios dicen que incluso la mente puede cambiar hasta tus cromosomas, tu ADN, todo. Así mismo es, y por eso es que está tan ligado, y por eso hoy en día lo del PNL, Nancy, que hablábamos hace un rato, y lo de la programación neurolingüística, o sea, donde nuestro cerebro y cómo hablamos, cómo nos tratamos, pues tiene mucho que ver en cómo también nos automotivamos o cómo desarrollamos unas creencias que nos limitan y que nos autosabotean, o cómo trabajamos esas creencias limitantes desarrollando lo que son creencias potenciadoras, o sea, aquellas que nos dan la energía para continuar adelante. Claro, ahora, bueno,
No podemos dejar nuestra mente hacer lo que le da la gana. Nosotros tenemos que dominar a la mente. Yo, por ejemplo, cuando esta mañana me levanté y no sé qué me vino a la mente, era como un problema que tenía pensado, que eran varios que tenía que resolver en la oficina. Y yo dije, vaya manera de levantarte. Yo misma me dije, saca problemas, vamos a darle gracias a Dios por un día más. Exacto, es el diálogo interno. Que nos ha dado, exacto. Y nada, positiva, todo se va a resolver, todo para adelante. Porque es que tu misma mente te controla si tú no controlas tus pensamientos. Y tus pensamientos son importantes. Bueno, como decía Henry Ford, si piensas que puedes, estás en lo cierto. Y si piensas que no, también. Que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos. Quitafat. Es tan fácil. Cada vez que usted come grasa, se bebe 2 pastillas de Quitafat. Ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma. Yo la bebo todos los días. También. O sea que de alguna manera ese pensamiento rige nuestras creencias y por ende nuestro comportamiento. Claro. Entonces, y por eso tenemos que, porque el cómo nos hablamos es tan importante, porque el subconsciente no diferencia entre realidad e imaginación y fantasía. O sea, si escucho una palabra, esa palabra se queda ahí, dando vueltas en el subconsciente, sea positiva o negativa. Por eso es que tenemos que ser tan selectivos con lo que oímos, con lo que vemos, con el input que nos metemos a nuestro cerebro. O sea, qué es lo que estamos, así como con la alimentación, ¿verdad? La nutrición física, así también la nutrición emocional, la nutrición mental, espiritual. Incluso. Como estamos ahora, no podemos ir ni a la iglesia. No podemos abrazar a la gente que queremos. No podemos hacer reuniones. O sea, el año pasado para lo que viene ahora de los brujos, ¿cómo se llama? ¿Cómo que le dicen? Halloween. Halloween. A mí no me gusta mucho esa fiesta, pero a mi hija le encanta y es porque ella chiquita la disfrutaba mucho aquí. Cuando vivimos un tiempo en Puerto Rico, volvimos para Santo Domingo, pero ella conoció todo eso, y las brujitas y todos los disparates. Me parece que es como muy tétrica esta fiesta, pero aquí la adoran, ¿verdad? Y los niños les gusta. Realmente a mí no me gusta, por eso, porque lo que transmite miedo, como demonio, carabela, muerto, sangre. Exacto, que es lo que está dejando en el subconsciente de nuestros niños. O sea, estamos infundiendo el miedo y entonces, y eso es interesante en qué es lo que estamos, o sea, en ser selectivo con lo que estamos introduciendo en nuestra mente. Y es interesante en ese sentido, Nancy, conocer un poquito nuestra mente y hablar, o sea, hay vamos a decir, tres áreas. O sea, tú sabes que vamos a decir, o sea, el camino de nuestro circuito neuronal, el camino de nuestro pensamiento va formándose a través de nuestro circuito neuronal. Y generalmente los estímulos iniciales que tienen que ver con la motivación, uno lo siente, o sea, en eso que se le llama el cerebro reptiliano, que era lo que antes le decían el cerebelo, o sea, que es como los niños pequeños que sienten su necesidad, más todavía no tienen en su cerebro el desarrollo cognitivo para poderlo expresar verbalmente, claro, o para tener un razonamiento, una reflexión. Todavía no llegan a ese nivel de profundidad, pero sienten una necesidad, claro, y lloran, ¿verdad? Y gritan, o sea, piden o sea, la emoción la sienten y reaccionan a esa emoción, más todavía no saben qué hacer más que expresarla a través de su llanto. Claro. Entonces, por eso los padres tenemos el cuidado de esas emociones de sus hijos. Ahora, está otra parte en nuestro cerebro, que es lo que se llama el cerebro mamífero o límbico, que es donde están nuestras emociones. Y donde están las soluciones, las estrategias y soluciones, es lo que se llama la neocorteza. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces ese circuito neuronal se ve interrumpido precisamente en el cerebro límbico mamífero, donde están nuestras emociones. Porque por eso la inteligencia emocional es saber identificar, expresar y manejar adecuadamente nuestras emociones. Muchas veces son nuestras emociones las que no nos permiten llegar a las metas, si esas emociones no son las adecuadas, como también las que nos motivan y nos ayudan a llegar a esas metas. Yo comparo el cerebro como un campo de fútbol.
o sea, donde la portería es la neocorteza, o sea, donde tiene que llegar el gol. La pelota es la necesidad o la situación. Pero en ese cerebro mamífero límbico hay jugadores a favor, que son los jugadores de tu equipo, que son tus emociones, ¿verdad? Positivas, o sea, esa parte del ánimo, de la fe, de la alegría, de la energía a favor. Y están también los jugadores en contra, que son tus emociones contrarias, que es esa tristeza, ese resentimiento, ese dolor, o sea, entonces no se trata de eliminar esas emociones, porque tú no puedes eliminar a tus jugadores contrarios. Se trata de saber conocerlos y saber cómo sortearlos y manejarlos para llegar a esa meta, ¿verdad? A la neocorteza, que es cuando se da como le dicen, la iluminación, o sea, el insight, o sea, la solución a tu situación. Entonces, ahí llega la solución. Y de ahí viene, Nancy, lo que son las somatizaciones, que es muy interesante. Antes de seguir hablando de las diferentes emociones, ahorita tú lo mencionaste y me encantó esa frase que tú dijiste. Y realmente es así. O sea, las somatizaciones son aquellas emociones no resueltas, estancadas, que generan, como dijimos, enfermedades reales. Sí, sí, reales y terribles. La mayoría de los infartos también tienen un componente emocional terrible. Estábamos hablando en estos días de un estudio que se hizo en Estados Unidos por muchos años con mucha gente, pero lo que arrojó no le conviene a las farmacéuticas ni al FDA y más nunca lo han mencionado. Pero como mi marido está tirado más adelante en medicina regenerativa, aunque él es neumólogo y es internista y es intensivista, Qué interesante. y experto en el sueño, pero él dice, es que la medicina tradicional se quedó, no avanza. Y no avanza porque no tiene en cuenta la mente, las emociones, los seres humanos. Así y no tiene mismo en cuenta la naturaleza y cómo en la naturaleza podemos encontrar muchas cosas que no nos hacen tanto daño como las cosas químicas que nos dan. Bueno, pero hablando de eso, él hablaba de que vivimos culpando al colesterol, de que es el principal cosa que tenemos que controlar para que no nos dé un infarto. El colesterol está en el número 7 de ese estudio. ¿Tú sabes cuál está en primero? Me imagino, pero dímelo. El estrés. Así mismo es. Y en segundo, el estrés al trabajo. Y en tercero, el estrés familiar. O sea que los psicólogos nunca nos vamos a morir de hambre. No. Y mira, sí, perdón, continúa. Casi la mayoría es la enfermedad más importante. La gente que se muere casi siempre por problemas cardiovasculares. El corazón, la presión. Está todo ligado. Mira, es interesante saber dónde somatizan esas emociones. Ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestros cuerpos. Ellas son las que nos sanan, las que regeneran lo que se daña. Pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita. Esta es la comidita de sus células madre. ¿Usted quiere estar mejor? ¿Estar más joven? ¿Vivir más tiempo? Beba Madre Cell. Tú sabes que la preocupación generalmente somatiza en la cabeza. Claro. O sea, pero ¿por qué? Volvemos, es la cabeza la que está pensando y mandándote el pensamiento y tú buscando salida. Ahí viene la jaqueca, el dolor de cabeza. Y tú ves que por eso dicen, muchas veces se utiliza la metáfora de que esa muchacha es un dolor de cabeza. O sea, lo que está diciendo que esa muchacha le está causando situaciones que no ha logrado cómo resolverlas. Entonces, precisamente, la cabeza, porque ahí está el cerebro, y en el cerebro es donde están, como yo dije, las estrategias y soluciones. Entonces, no va a seguir doliendo la cabeza si no hacemos una pausa y hacemos un ejercicio que yo recomiendo cuando las personas comienzan a somatizar de esa manera, que es de resolución de conflicto, y ahí que busquen, ¿cómo se dice? Pluma y papel para que tomen nota. Y es el siguiente, Nancy. O sea, si tú has ido a todos los médicos y todavía te sigue doliendo la cabeza, hay un asunto emocional no resuelto, algo que tienes que solucionar. Entonces, cuando uno le lanza, Nancy, preguntas al subconsciente,
él no se queda sin respuesta. O sea, aquella respuesta que no logramos conscientemente todavía está durmiendo, el subconsciente empieza a buscarla. Entonces, por eso es tan importante hacernos nosotros mismos, en ese diálogo interno, preguntas. Una pregunta sería, yo divido 3 columnas para hacer este ejercicio para este tema de la cabeza. Cuando somatizamos nuestra emoción de preocupación con dolores de cabeza. Yo lo divido en la siguiente. La primera pregunta es, o sea, es buscar el posible problema. La primera columna, perdón. La segunda columna son las posibles, en plural, soluciones. Y la tercera columna son las posibles consecuencias. Entonces, en la primera columna del posible problema, hacer 2 preguntas a nuestro propio cerebro. La primera es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, y la segunda es, ¿cuál es la situación? Entonces, vamos a tratar de describir, según nosotros, qué está pasando. Y vamos a tratar de ver esa situación. Y desde ahí cambiamos la palabra problema por situación. Porque la palabra problema ofusca nuestro cerebro, nos congestiona. Pero la palabra situación, como las situaciones son variables, cambiamos la variable, cambia la situación. Entonces nos anima más a encontrar una solución. Entonces yo siempre digo que toda situación tiene 4 perspectivas, que es lo que se llama también la ventana de Johari. Lo que yo veo, que tú también ves sobre esa situación. Otra es lo que yo veo, que tú no ves sobre esa situación. Otra es lo que tú ves, que yo no veo de esa situación. Y otra es lo que ni tú ni yo vemos, pero está ahí, que es el potencial o la posible nueva solución. Porque a veces parte del problema es que hacemos las mismas soluciones que quizás antes funcionaron, pero que ya están obsoletas. Como decía tu esposo con lo de la medicina, o sea, necesitamos funcionar de otra manera. Quizás esa solución nos sirvió, pero ya no nos sirve. Entonces nuestro cerebro, a través de la preocupación, nos está obligando a que busquemos nuevas estrategias y soluciones. Entonces, esas son las primeras preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, en la segunda columna, la de posibles soluciones, yo la pongo en plural, porque para una situación no hay una sola solución. No, claro que no. Hay múltiples soluciones. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos, como dije hace un ratito, con la conocida. Que como decía Einstein, si tú quieres resultados diferentes, comienza por hacer las cosas de manera diferente. Claro. Y el principio de locura es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. Entonces decía él. Entonces, en ese sentido, pues las múltiples soluciones podemos buscarlas con las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer con esa situación? O sea, ¿de qué manera puedo resolverla? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son mis posibles soluciones? Yo siempre digo, Nancy, el que tiene una solución no tiene ninguna. Claro. Porque si esa no funciona, ¿qué pasó? Te embromaste. Exactamente, se trancó el juego. Entonces, el que tiene 2, fíjate, tiene un dilema. Porque, ¿qué hago? Exactamente, esto, aquello, esto. O si de repente es en pareja, ¿qué hago? Lo que dice él, entonces me anulo yo, o lo que digo yo, y entonces lo anulo a él. Pero el que tiene 3 o más posibles soluciones, tiene alternativas. Y el que tiene alternativas, domina el sistema. Claro. Entonces la idea es hacer una mini lluvia de ideas de 3, yo siempre digo por lo menos de 3 a 5 posibles soluciones. Porque muchas veces no es esta solución ni la otra, sino la mezcla de ellas. Es como Gutenberg. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, él tomó 2 cosas que ya existían y creó una tercera que no existía, que era la imprenta. Él tomó una troqueladora de monedas y una máquina de prensar uvas, y de la mezcla de esas 2 cosas que ya existían, creó algo que no existía. Entonces, a veces, las ideas que teníamos ya no nos funcionan, pero si las mezclamos, podemos generar nuevas ideas y actualizar entonces nuestra propuesta de soluciones a la situación que nos preocupa, que es la emoción de la que estamos hablando ahora, la preocupación. Y luego nos vamos a la tercera columna, que es la de posibles soluciones. La pregunta es, si hago posibles consecuencias, si hago esa solución, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles serían, la segunda pregunta, mis posibles consecuencias? Entonces ahí hago otra pequeña columna de solución 1, solución 2, solución 3 hasta la 5, ¿verdad? Y hago mi posible consecuencia. ¿Cuáles son los pros y los contras? Si yo hago esta solución y la aplico,
¿qué me puede pasar a favor y qué me puede pasar en contra? Entonces, al final, mi mejor solución para este momento, quizás más adelante genere alguna idea más brillante o mejor, pero la que necesito para este momento es la que tiene menos contra y más pros, ¿verdad? Más a favor. Claro, entonces me voy por esa y acciono, que es lo que quiere la emoción, que tome acción pero y que el problema no se siga creciendo. Realmente es bien lógico el proceso. Así. Por eso que es que viene para acá, ¿verdad? Es bien lógico porque es analizar, ver los pros y los contras. Y eso nosotros lo hacemos a cada rato, pero lo hacemos con cosas que no son importantes. Por ejemplo, yo voy al supermercado y si voy a comprar fruta, yo la miro por todas partes y veo si están blanditas, si parece que van a ser dulces, si están rojitas, si... Me dilato más escogiendo una fruta que lo que muchas mujeres se dilatan escogiendo un marido. Y por eso fracasan. Porque realmente tenemos que analizar y tenemos que tratar de no solo de analizar la emoción, los sentimientos, sino fríamente, como tú dices, cuáles son los pros y los contras, qué está a favor, qué puedo hacer. Malo es cuando tú no tienes muchas opciones. Ahí sí se te tranca el juego. Sí, pero exactamente. Siempre se puede salir. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces esa emoción de la preocupación, como nos pone nerviosos, entonces damos como vueltas y vueltas en el desierto sin hacer un plan de acción para llegar a una meta. Entonces nos envuelve. Era lo que yo decía ahorita del campo de fútbol. Nos quedamos dando vueltas en el campo y no avanzamos con la pelota tratando de sortear los obstáculos para llegar a la meta. ¿Entiendes? No hay manera de que hagamos un gol, como dicen ellos. Exacto, pero frente a los obstáculos, algunos tú los puedes quitar, pero no todos los puedes quitar. Otro tiene que aprender a hacerle zigzag y sortearlos. Otro tiene que rebasarlo, o sea, írtele por encima. Y otro tiene que superarlo, dejarlo atrás para poder llegar a la meta. Entonces, eso es importante de entender qué nos está diciendo las emociones. Por ejemplo, el tema de la sobrecarga, cuando nos sentimos cansados, la emoción del cansancio, el agotamiento, esa sobrecarga, el estrés que tú estabas mencionando ahorita, Nancy, que tienes toda la razón en ese punto. Eso es, mira, eso es lo que está generando más enfermedades hoy en día que nada. Entonces, ese estrés generalmente somatiza en nuestra espalda, desde la nuca hasta los hombros, hasta el inicio, ¿verdad?, de la espalda, en la cadera. Entonces, ese estrés, lo que nos está queriendo decir, o sea, acuérdate que cuando el cuerpo nos toca, es un llamado de auxilio, haz algo. Como tú no me estás haciendo caso, está diciendo la emoción, te tengo que tocar tu cuerpo para removerte, para que hagas algo. Y el cuerpo no miente, solo el cuerpo no, y el cuerpo te obliga a que le pongas atención. Claro, entonces te duele. Exactamente. Te impide hacer algo. Exactamente. Entonces, en esa espalda, ¿tú sabes qué te dice cuando te duele la espalda? ¿Qué te está diciendo la espalda? La espalda te está señalando que tienes que aprender a soltar, a delegar y a descansar. Generalmente a la gente muy controladora le duele la espalda. Tienen muy que aprender, perfeccionista, imagínate. Muy perfeccionista, le duele la espalda, sufren de la espalda. Entonces, el hecho es que eso está, o sea, la somatización de la espalda te está queriendo llevar a que tú sueltes. Claro, tenemos para hacer el ejercicio de soltar, no es a lo loco tampoco. No. Tenemos que saber qué soltar y a quién soltar. Claro. Igual que delegar es bien complicado. ¿Qué delegar? ¿Y a quién delegar? Exacto, porque yo daba ese curso, el arte de la delegación, cuando yo trabajaba con empresas. Y realmente tú tienes que tener mucho cuidado, porque si tú delegas en la persona equivocada, se te arma un lío. Exactamente, por eso no es a lo loco, no. Tenemos que ser selectivos, como decía en un principio. Así como tenemos que ser selectivos con lo que entramos, tenemos que ser selectivos con qué es lo que vamos a sacar. Claro. Si vamos a soltar, ¿qué es lo que podemos soltar? Porque hay cosas que definitivamente no podemos soltarlas, pero porque tenemos que trabajar con nuestra responsabilidad y tenemos que trabajar con ellas. Pero hay otras cosas que estamos cogiendo, que nos están sobrecargando, que otras personas pueden asumir o que no es necesario que nosotros las asumamos. Entonces, ¿qué soltar? Sí. ¿Y a quién soltar? Claro. Y siempre tenemos que hacernos esas preguntas que tú dices. O sea, ¿por qué yo no puedo delegar esto? Yo últimamente que siempre tengo, pero de verdad, mucho trabajo. No es que quiera, de verdad tengo mucho trabajo. Yo ahora, cada cosa que voy a hacer, digo, ¿quién puede hacer esto por mí?
Exacto. Porque si yo puedo conseguir una gente que haga eso bien por mí, tengo más tiempo. ¿Entiendes? Pero imagínate, si se la doy a la equivocada, me crea un lío en la oficina, que entonces en vez de tener más tiempo, tengo menos. Mira, decía el sabio Salomón, más vale un puño con descanso que ambos puños con trabajo y aflicción de espíritu. O sea que, bueno, va a haber que hacerle así que, caso. Va a haber que hacerle exacto. caso a Salomón. Entonces ahí viene lo de la delegación. ¿Qué delegar y a quién delegar? Y el descanso, ¿cómo y cuándo descansar? ¿Cómo podemos descansar? ¿Y cuándo podemos descansar? O sea, a veces tú no puedes detenerte en el camino, o sea, en la trayectoria a la que vas, pero puedes hacer pausas. Claro. O sea, yo siempre digo, descansa si te urge, pero no te rindas. A veces puedes hacer una pausa en el camino, es como que uno va de aquí a otra ciudad y se para a refrescarse, a ir al baño, a beberse un juguito, a a comerse una frutica, ir al baño, beber agua. Esas pausas te revitalizan para continuar tu camino. Claro. Entonces, a veces tenemos que aprender a hacer esas pausas en nuestras vidas para poder continuar nuestro camino. A mí se me quedó el celular. El agotamiento. Claro, a mí se me quedó el celular en la oficina. Imagínate una hora yo caminando hasta aquí, me acordaba tal cosa, esto, porque es que tenemos un estreno en pocos días. Y esto no lo hemos hecho, y aquello. Y digo yo, pero menos mal que yo no tengo el teléfono, porque iba a ir la hora entera de la oficina aquí, que no es una hora, que son 15 o 20 minutos, pero hoy se convirtió en una hora. Que yo venía tranquila, no tenía otra cosa que hacer, porque no podía trabajar, no tenía el celular, porque es que el celular nos machaca. Estos niños me están diciendo que este tiempo se nos acabó, pero apenas comenzamos. Entonces, yo te voy a invitar públicamente a que nos juntemos de nuevo, porque la gente se quedó con la ansiedad de las otras emociones, porque ya sabemos la preocupación. Ya exacto, vamos a hablar en la próxima, vamos a hablar precisamente del dolor emocional. Voy a dar un avance, se aloja en el pecho. Vamos a hablar del dolor emocional y cómo manejarlo. Y vamos a hablar del enojo y frustración que se aloja en el estómago y en los órganos alrededor del estómago, de la cintura para abajo. Así que vamos a continuar conversando en la próxima contigo sobre este interesante tema de las emociones. Sí, señor. Y cómo manejarlo. Y cómo afectan el cuerpo y dónde se alojan. Excelente, excelente, como siempre, Katia. Tú nos es un placer, Nancy. Interesante. Pues nada, nos vemos pronto. Ha sido un placer verte y aprendí muchísimo. Gracias, muchísimo. Nancy. Imagínate lo que aprendió la gente. Yo que sabía un poquito de las emociones, pero ahora lo he visto más claro, más claro. Dios te bendiga y te cuide. Mucho. Y que todo salga bien y nos vemos pronto. Ahora no nos podemos perder. Así es, un placer y seguimos por aquí. Bendición. Mother Stein Institute, donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa, medicina antiedad, hormonas bioidénticas, Exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así, y pérdida de peso. Usted está viendo aquí el mejor ejemplo. Mother Stein